Sean ustedes bienvenidos al curso de Derecho Administrativo E1. Es para mí un verdadero gusto poderme dirigir a ustedes como su catedrática. Me presento, mi nombre es Nancy Analí Ochoa Bautista, soy abogada y notaria y vamos a iniciar el día de hoy con el tema teoría del Estado o el Estado. Vamos a iniciar esperando que al momento que ustedes se conecten a este video se encuentren con bienestar y con el ánimo de aprender. Esta es nuestra primera semana, el tema es el Estado. Nuestro objetivo de la clase es que usted como estudiante tenga una comprensión profunda y le sea útil para el ejercicio de su profesión, con conocimiento sobre la teoría del Estado, así como sus definiciones básicas y sus elementos. Pues bien, le comento. Para poder entender una definición o para que se nos quede un poco más la definición de qué es el Estado, a mí me gusta dar inicio con los elementos del Estado. Tomo los 5 dedos de mi mano y los empiezo a enumerar. Tenemos a la población, al territorio, al ordenamiento jurídico, la soberanía y la finalidad. Aunque algunos estudiosos del derecho también nos indican que dentro de los elementos del Estado encontramos la personalidad jurídica propia del Estado, la estructura propia de gobierno, pero yo considero que con los 5 primeros elementos mencionados podemos hacer una definición de Estado bastante completa. Entre los elementos del Estado, si ustedes se dan cuenta, yo coloco a la par los artículos que ustedes pueden leer en su Constitución Política de la República de Guatemala, que se refiere directamente a los elementos del Estado de Guatemala. Es para que ustedes amplíen y ejemplifiquen lo que en esta clase yo les quiero transmitir. Tenemos a la población o a la sociedad humana o aquellas personas que integran como tal el Estado. Tenemos el territorio, que recordemos que es aquel espacio físico en donde se va a desarrollar la sociedad, en donde se va a desarrollar el Estado. Tenemos el ordenamiento jurídico. Todo Estado necesita de normativa para alcanzar su finalidad, necesita estar ordenado como tal para conseguir su fin supremo. Y bueno, la finalidad, em, esa la vamos a encontrar. Cada estado va a tener una finalidad. Por ejemplo, en el estado de Guatemala, su finalidad es el bien común. Entonces, cada estado que estudiemos va a tener su propia finalidad. Em, ya con estos 5 elementos podemos definir que el Estado es una sociedad humana establecida en un territorio que le corresponde, estructurada y regida por un orden jurídico creado, definido y sancionado por un poder soberano para obtener el bien común. La naturaleza jurídica del Estado es que es una persona colectiva, una entidad inmaterial que ejerce sus funciones a través de su estructura propia. También podemos definir al Estado, que es la sociedad política autónoma y organizada, cuya función es estructurar la convivencia de las personas que integran la sociedad y satisface las necesidades afines
con la supervivencia y el progreso común, bienestar general o bien común. ¿Cuál es el rol natural del Estado? Es el que vela por el desarrollo integral de toda su población. Sin el Estado y sin una constitución que se respete, seríamos anárquicos. Es necesario la presencia de un Estado que regule, promocione y lo controle. Eh, la finalidad de un Estado es el que ya les había mencionado, que hace referencia al objetivo que se plantea cada Estado como tal, la finalidad suprema. En Guatemala, la finalidad la encontramos en el artículo 1, el cual establece que el fin supremo es la realización del bien común. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es el bien común? Es el conjunto de condiciones materiales, sociales y morales necesarias para que los habitantes de una sociedad puedan alcanzar su pleno desarrollo material y espiritual como persona humana. Podemos encontrar diferentes definiciones entre gobierno, país, nación, patria y república para que ustedes tengan esa diferencia y concreticen de qué estamos hablando en cada uno de los momentos cuando utilizamos estas palabras o estas definiciones. El gobierno. Recordemos que es el conjunto de personas que ejercen el poder público en determinado tiempo. ¿Qué es un país? Puede referirse a un estado, a una nación o una región. Es un área geográfica que cuenta con su propio gobierno, su propia administración, sus propias leyes y un cierto grupo de humanos o su propia sociedad. ¿Qué es una nación? Es el conjunto de personas asociadas a determinado territorio que comparten vínculos históricos, culturales y sociales. Tienen conciencia de pertenecer a una misma comunidad. ¿Qué es patria? Designa la tierra natal o adoptiva a la que un individuo se siente ligado por vínculos de diversa índole, como afectivos, culturales o históricos. ¿Qué es república? Bueno, es un sistema de gobierno o es un sistema político por el que se organiza un Estado. Se caracteriza porque el titular del poder es el pueblo, es decir, se ejerce soberanía, delegando un conjunto de personas que ejercen el gobierno. De la soberanía nace la democracia y es ahí cómo se delega a un cierto grupo de personas para que dirijan a ese Estado. Fundamentados en el imperio de la ley, la igualdad ante la ley. Vamos a conocer también un poquito de las formas territoriales del Estado. Hay formas simples o unitarias, compuestas o complejas, y está la sui generis. En las simples o unitarias está conformado por un solo Estado. La soberanía la ejercita de manera directa sobre un solo pueblo en un mismo territorio, posee solo un centro de impulsión política y administrativa. Como ejemplo, podemos indicar el estado de Guatemala. Los compuestos o complejos, conformados por dos o más estados, se unen por vínculos de política nacional o internacional. Gozan de una autonomía casi absoluta para el manejo de sus propios asuntos y ejercicio de ciertas funciones. Acá podemos encontrar al país de Estados Unidos, el sui generis, único en su género. Acá podemos encontrar al Vaticano. Vamos con otra definición. Gobierno. ¿Qué es el gobierno? Es un grupo de personas que en su momento determinado tienen el ejercicio del poder público. El elemento importante como tal no es el gobierno, sino que es que cuenta por delegación con un poder
para ejercitar las políticas públicas que van a regir a un determinado estado. Vamos a establecer la diferencia entre Estado y gobierno. ¿Qué es Estado? ¿Qué es gobierno? O ¿cómo podemos identificar Estado? ¿Cómo podemos identificar gobierno? Indica que el Estado es permanente. El gobierno cambia y se transforma. En el país de Guatemala cambiamos de gobierno cada 4 años, pero el Estado de Guatemala ha sido Estado de Guatemala desde 1521. El Estado tiene personalidad jurídica. El gobierno no tiene personalidad jurídica. El Estado involucra a la población en general. El gobierno involucra a determinadas personas individuales. El Estado tiene como fin la realización del bien común. El gobierno tiene fines temporales o políticas temporales, las cuales van enfocadas en alcanzar el bien común del Estado. Acá también quiero platicarles un poco sobre los sistemas de gobierno. Hay dos sistemas de gobierno mayormente conocidos, el cual es la monarquía y la república. En la monarquía encontramos que es el sistema de gobierno de carácter hereditario y vitalicio, en el que el poder supremo radica en una persona denominada monarca, ¿sí? Son aquellos países que cuentan con reino. En la actualidad únicamente representan a una unidad del Estado. Ya no se ejerce la monarquía plena como tal. En las clases de monarquía encontramos la absoluta. El monarca es el superior a la Constitución y es el único titular de la soberanía. Encontramos la monarquía constitucional. El monarca está sujeto a la Constitución y a las leyes. Encontramos la monarquía parlamentaria. El monarca es quien ejerce la función del jefe de Estado y se encuentra bajo el control del organismo legislativo y del poder ejecutivo. Después vamos a conocer la república. Recordemos que es un sistema de gobierno. Este sistema de gobierno es el que mayormente adoptan los países y se fundamenta en el imperio de la ley y la igualdad ante la ley. Se caracteriza porque la población es titular de la soberanía y la delega en sus gobernantes, el cual elige a través de un sistema de democracia u otro sistema. Se caracteriza la república como tal o este sistema de gobierno por su división de poderes, su participación política de todos los ciudadanos y representación de las mayorías en actividades del Estado. Algunos otros sistemas de gobierno. Encontramos la dictadura, un sistema donde el poder está concentrado en una sola persona o grupo sin participación democrática. La teocracia, un sistema donde el gobierno es controlado por líderes religiosos y las leyes se basan en creencias religiosas. La democracia, un sistema donde el pueblo tiene el poder de elegir sus representantes y participar en la toma de decisiones. Vamos a platicar un poquito sobre los órganos del Estado. Recordemos que el sistema de gobierno mayormente utilizado es la república. Entonces, encontramos que un Estado se encuentra dividido en tres órganos, el cual es
ejecutivo, el legislativo y el judicial. La función ejecutiva es la administración pública como tal. Fija los lineamientos del gobierno y se dirige a obtener el bien común. Esta es, o se divide en dos actividades, la actividad administrativa y la actividad política. ¿Qué quiere decir con la actividad administrativa? Que se va a llenar de ministerios o va a utilizar todos sus medios, toda su organización para administrar como tal de una forma ordenada al Estado. La actividad política quiere decir que va a velar el Ejecutivo por establecer políticas públicas que nos van a llegar a alcanzar nuestro fin supremo. El organismo legislativo, el cual es el Congreso de la República. Debemos de recordar que desde ahí debe de cumplir con promulgar y derogar la ley o crea el ordenamiento jurídico como tal, toda aquella normativa que le establece los lineamientos de convivencia a toda la sociedad de un Estado. Está también el organismo judicial, que juzga y ejecuta lo juzgado, declara el derecho y aplica las normas promulgadas por el Ejecutivo o el Legislativo. Vamos ahora a pasar a la historia principal de las principales corrientes económicas. Vamos a platicar un poquito sobre el mercantilismo. Este se encuentra en los siglos XVI y XVIII. Se caracterizó por la creencia de que la riqueza de una nación dependía de la acumulación de metales preciosos, como el oro y la plata. Se promovía la intervención estatal para fomentar las exportaciones y restringir las importaciones, buscando un balance comercial favorable. Encontramos también la escuela clásica a partir del siglo XVIII y siglo XIX. Surgió con la revolución industrial y promovió el liberalismo económico, defendiendo la libertad de mercado y la mínima intervención del gobierno. Figuras clave fueron Adam Smith, David Ricardo y Thomas Malthus, quienes desarrollaron conceptos como la división del trabajo, la teoría del valor trabajo y la ley de la oferta y la demanda. Continuamos con el marxismo. Este surge a partir del siglo XIX, siglo XXI, liderada por Karl Marx. Se centró esta teoría en el análisis de las relaciones de producción y la lucha de clases. Propuso un sistema económico socialista basado en la propiedad colectiva de los medios de producción y la eliminación de la explotación laboral. Y nos vamos al neoclasicismo. Esto aparece a mediados del siglo XIX y lo encontramos también en nuestra actualidad. Se desarrolló como una respuesta al clasicismo enfocado en el análisis de las decisiones individuales de los agentes económicos y el equilibrio de mercado. Destacaron economistas como Carl Menger, William Stanley y Jevons y Leon Walras. El keynesianismo, este aparece en el siglo XX, también lo encontramos en la actualidad. John Maynard Keynes propuso que el gobierno debía intervenir activamente en la economía para estabilizarla, especialmente en los momentos de crisis. Su enfoque se basaba en la gestión de la demanda agregada para influir en el nivel de producción y empleo. Vamos con el neoliberalismo.
El último cuarto del siglo XX aparece, también lo encontramos en la actualidad, y enfatiza la libertad económica, desregulación, la privatización y la reducción del gasto público. Busca maximizar el papel del mercado como asignador eficiente. Espero que utilicen las diapositivas y que también investiguen un poquito más. Nos vemos en una próxima. Que estén muy bien.